Buenos días. Voy a explicar lo que faltaba del sistema nervioso para que así a la vuelta por lo menos ya tengamos acabado lo que es el sistema nervioso. Y por eso he grabado este vídeo. El miércoles es vuestra evaluación y por lo tanto ayer acabé de poner vuestras notas, ¿vale? Creo que las podréis ver a partir de este viernes desde casa. Bueno. Nos faltaba de ver del sistema nervioso las páginas 112 del libro y la página 110 del libro y la página 111, que lo tengo aquí al lado, ¿vale? Vamos a explicar pues lo que falta, que es el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, eh, lo que pasa es que los receptores, tanto sean externos, por ejemplo, situados en la piel, en los ojos, por ejemplo, los conos y bastones, o en la cóclea, por ejemplo, las células ciliadas de la cóclea que recogen los sonidos, o los del dolor, los nociceptores, pero también los internos, receptores internos, que pueden ser los receptores también del dolor, que son nociceptores, o pueden ser receptores, por ejemplo, de la presión arterial, de la concentración de sales en la sangre, etcétera, recogen esta información y en forma de señales nerviosas a través de lo que se llaman neuronas sensitivas, es decir, que transmiten señales sensitivas, transmiten las señales hasta el sistema nervioso central. Algunas se quedarán en la médula espinal y ahí se elaborará la respuesta y darán lugar a lo que se llaman los actos reflejos o actos involuntarios, o también arcos reflejos. En ocasiones, una vez que lleguen, en lugar de quedarse en la médula, pueden ascender desde la médula hasta la corteza cerebral, de tal forma que nosotros seremos conscientes de la respuesta y una vez elaborada la respuesta bajarán también por la médula espinal las señales ya motoras de la respuesta en forma de señales eléctricas hasta neuronas que se llaman motoras. Estas neuronas motoras saldrán de la médula espinal e irán a los órganos efectores, que pueden ser músculos o glándulas, para ejecutar una respuesta, en este caso voluntaria consciente, porque ha sido elaborada por la corteza cerebral. En el caso de los nervios craneales, que no pasan por la médula espinal, claro, estas sensaciones de respuestas que sean tanto conscientes como inconscientes no interviene en la médula espinal, sino que directamente la información sensitiva llega al encéfalo, bien a la corteza cerebral si son respuestas conscientes, o hacia otras partes, por ejemplo el tronco del encéfalo si son, o el cerebelo si son respuestas inconscientes o involuntarias. Ahí se elaborará una respuesta y las neuronas motoras que transmitirán en forma de señales eléctricas la respuesta, sin pasar tampoco por la médula espinal, sus neuronas, sus axones de estas neuronas motoras saldrán también por los nervios craneales para distintos músculos, por ejemplo de la cabeza, de la zona de la cabeza o del cuello, para elaborar la respuesta que sea voluntaria o a veces inconsciente. Por ejemplo, hay respuestas inconscientes que tienen que viajar mucho más lejos. Por ejemplo, las del sistema nervioso parasimpático, que, por ejemplo, a través del nervio vago, el décimo par craneal, tienen que llegar pues a la zona del tórax para aumentar y disminuir la frecuencia cardíaca, a la zona del abdomen para aumentar, por ejemplo, el movimiento del estómago o disminuirlo, o la zona del intestino, o del páncreas para aumentar su secreción, o incluso la vejiga del o el útero. Bueno, vamos a empezar primero por los actos que se llaman involuntarios o actos reflejos, también se llaman arcos reflejos. Para poder comenzar tengo que, os enviaré un esquema, una foto o un escáner, ya veré de qué hago, que os voy a enseñar y voy a intentar explicar. Eh, a ver si se ve bien. Bueno, sí. Esto os lo enviaré por correo. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, si veis arriba en rojo viene una neurona sensitiva que recoge una sensación, una información de un órgano sensorial, un receptor interno o externo.
Esta tiene dos axones muy largos y en un axón muy largo que va a través de un nervio raquídeo o espinal por el cual sube, llega un momento que el nervio raquídeo espinal se parte en dos de tal forma que da lugar a una rama dorsal que irá a la parte dorsal de la médula espinal de su sustancia gris, donde se recoge toda la información sensorial, es la zona sensitiva, y de tal forma que el primer axón de esta neurona deja su cuerpo, la parte más gorda, el cuerpo de la neurona o soma de la neurona, en un abultamiento de la rama dorsal del nervio raquídeo que se llama ganglio raquídeo o ganglio espinal. Son una serie de abultamientos que aparecen a lo largo de toda la columna vertebral a los dos lados como si fuera un rosario. Y son los abultamientos donde se queda siempre el cuerpo de las neuronas sensitivas. De este cuerpo luego sale otro axón, es decir, son bipolares, tienen dos axones, que es más corto, que va desde el ganglio raquídeo por la rama dorsal a entrar en la médula espinal en su sustancia gris en la parte posterior o dorsal, que es la zona sensitiva. En cambio, las informaciones motoras viajan a través de neuronas motoras que vienen aquí en azul y en verde. En el caso de las respuestas que no sean del sistema nervioso simpático, lo que ocurre es que el cuerpo de la neurona motora en azul está únicamente en la parte anterior o ventral de la médula espinal. De ahí ya sale un único axón, pero muy largo, a veces puede tener hasta 40-50 centímetros, por ejemplo, en algunos nervios como el ciático. Este axón siempre sale por una rama llamada rama ventral o anterior del nervio raquídeo o espinal, como indican las flechas, que transmitirá la señal eléctrica desde la médula espinal hacia el órgano efector, que puede ser músculo o glándula. Si os fijáis, la rama dorsal y la rama ventral luego se unen para formar un único nervio raquídeo que ya irá hasta los distintos músculos que inerven o distintas glándulas. Y tenéis en verde, que lo veréis mejor en el color, porque aquí se ve mal el color, que se ve un poco más claro. En el caso de las neuronas motoras que sean del sistema simpático o del sistema autónomo o vegetativo, su cuerpo de la neurona también está en la zona ventral de la médula espinal, pero solamente en la zona del tórax, es decir, de la zona donde están los pulmones, de la columna vertebral donde están los pulmones y el corazón, y su axón, que también solo tiene un axón muy largo, hace la sinapsis a través de una rama que se desvía de la rama, si veis, ventral o anterior, en un abultamiento también que se llama ganglio simpático, que también está a ambos lados de la columna vertebral en unos abultamientos en su parte más anterior o ventral, donde lo que hace es hacer una sinapsis con una segunda neurona, con el cuerpo o soma de una segunda neurona simpática, que transmite información motora también. Una vez hecho el relevo, la sinapsis, esta transmitirá a través de otra rama hasta la rama anterior o ventral del nervio raquídeo, el axón, a través de un segundo axón, y este segundo axón ya se incorporará al nervio raquídeo final con las ramas sensitivas y motoras. Bueno, es un poco complicado, pero bueno, ya os pasaré la imagen. Una vez explicado cómo son los nervios raquídeos espinales, os puedo explicar cómo actúa el acto reflejo. Son respuestas involuntarias, son inconscientes y responden a situaciones de urgencia en la que la respuesta no es elaborada por la corteza cerebral y por lo tanto no es consciente, sino que es elaborada por la propia médula espinal, ya que necesitamos una reacción muy urgente.
Eh, Eso no quiere decir que una vez ejecutada la respuesta, nuestro cerebro sí que sea consciente, es decir, hacemos consciente la sensación posteriormente a la respuesta, ya que viaja a través de la médula espinal después de ejecutar la respuesta, la sensación, hasta la corteza cerebral y ya somos conscientes de la respuesta que ya hemos ejecutado. Bueno, ¿cuándo se produce esto? Sobre todo son situaciones, ya digo, de urgencia. Por ejemplo, nos estamos quemando una mano y la tenemos que retirar con mucha rapidez para evitar lesionarla. O nos pinchamos, por ejemplo, la mano y antes de producirnos más lesión tenemos que retirarla de manera casi inmediata. Son respuestas, por lo tanto, muy rápidas. Por ejemplo, también sería cuando vamos al médico y nos golpean con un martillo la zona de la rodilla, nosotros levantamos la pierna debajo de la rodilla golpeada de manera inconsciente, aunque sí que luego somos conscientes de que hemos levantado la pierna, pero la acción la hemos ejecutado previamente. Bueno, para que actúe este arco reflejo o actor reflejo son necesarios varios elementos que tenéis perfectamente en el libro. El primero son receptores que recogen la sensación. Pues el pinchazo, el calentamiento de la mano excesivo o el golpeo de la rodilla. En segundo lugar, interviene una neurona sensitiva. La neurona sensitiva, cuyo conjunto forman las fibras sensitivas, caminan por los nervios raquídeos o espinales y, como hemos dicho, dejarán su cuerpo o soma de la neurona en el ganglio raquídeo y a través del segundo axón que sale del cuerpo penetrará a través de la rama dorsal o posterior del nervio raquídeo en la parte posterior de la sustancia gris de la médula espinal, donde está la zona de las sensaciones de la médula espinal. Allí hará un relevo normalmente con una neurona, a veces dos o tres, pero normalmente una, se llama interneurona. Esta interneurona es la que en la médula espinal reelaborará la respuesta motora. Esta puede ser o de estimulación o de inhibición, es decir, puede ser positiva o negativa. Normalmente es positiva. Una vez elaborada la respuesta, a través de la sinapsis eh, y transmitirá la información estimuladora o inhibidora a una neurona motora, al cuerpo de una neurona motora que se sitúa en la sustancia gris de la médula espinal en su parte anterior, que es la zona motora de la médula espinal. Y esta transmitirá en forma de señales eléctricas ya a través de un único axón que es muy largo, que saldrá por la rama anterior del nervio raquídeo para luego ya unirse esa rama anterior al propio nervio raquídeo completo hasta un órgano efector. Un órgano efector es el que va a ejecutar la respuesta que ha elaborado esta interneurona de la médula espinal. Puede ser, normalmente es un músculo estriado esquelético y en ocasiones son glándulas. Normalmente en este caso son músculos estriados esqueléticos, por ejemplo el bíceps para cuartáreas. Bueno, tenéis un gráfico sobre lo que ocurre perfectamente en la página 110. ¿Vale? Si veis en este gráfico de la página 110 de abajo, os viene un gráfico de lo que puede ocurrir en un actor reflejo. Bueno, y por último, para acabar el sistema nervioso, tenemos los actos voluntarios o conscientes. Estos no tienen una respuesta tan rápida, pero porque las elabora la corteza cerebral. Estas respuestas las elabora la corteza cerebral y por lo tanto son respuestas que se han elaborado de manera consciente, de manera voluntaria, es decir, en realidad pensada por nuestro cerebro. Eh, en este caso, los elementos que intervienen también son receptores, normalmente receptores sensoriales, la vista, el oído, el tacto, el gusto, y a través de fibras nerviosas o del dolor, a través de fibras nerviosas sensitivas, es decir, de axones de neuronas eh, sensitivas, llegarán, en el caso de los nervios raquídeos, por su rama dorsal
a la parte posterior de la médula espinal o parte sensitiva de la médula espinal si se trata de nervios raquídeos, y de ahí la información ascenderá por la sustancia blanca de la médula espinal, de su parte posterior de la médula espinal hasta la corteza cerebral. En la corteza cerebral, según el tipo de sensación, irá a un área distinta de la corteza cerebral. Por ejemplo, si es la vista, irá a la zona occipital o posterior de la nuca del cerebro. Si es del oído, irá a la zona inmediatamente debajo, digamos, de la oreja del cerebro, que es la zona temporal. O si es del tacto, irá, por ejemplo, a una banda que está situada en la zona central del cerebro por encima de nuestra oreja, en cada lado. Posteriormente, una vez que esta información sea recibida por las neuronas situadas en la sustancia gris de la corteza cerebral, éstas elaborarán una respuesta voluntaria, pero para ello tendrán en cuenta otras informaciones en las que intervendrá la memoria, es decir, la experiencia de acciones pasadas, si han sido positivas o negativas y cómo pueden influir, y las integrará también con otras informaciones proporcionadas por ejemplo, por la inteligencia y por la voluntad, presentes también en la corteza cerebral. Una vez que se elabore la respuesta ya consciente, esta será enviada a través de nervios de neuronas que se llaman motoras, que éstas descenderán por la sustancia blanca de la médula espinal, pero en este caso, en lugar de por la parte posterior, por la parte anterior, que es la parte motora. Finalmente harán la sinapsis con una neurona situada en una determinada zona de la médula espinal, o sea, la zona torácica, la zona lumbar, la zona del cuello, etcétera, según el músculo en el que tengan que ejecutar la respuesta, y hallar a la sinapsis con el cuerpo de una segunda neurona motora, y esta saldrá su axón por la rama anterior del nervio raquídeo o espinal para enviar la respuesta hasta un músculo, un órgano efector estriado esquelético, o bien hacia una glándula, normalmente un músculo estriado esquelético. En el caso de los nervios que son los pares craneales, por ejemplo, el trigémino, el facial, que recogen sensaciones no en este caso solo de la cabeza y del cuello, no pasan por la médula espinal, sino que sus neuronas sensitivas entran directamente por agujeros situados en el cráneo en el encéfalo, y de ahí van a la corteza cerebral, a las zonas correspondientes, según sea tacto, vista, etc. Y una vez elaborada la respuesta en esta zona de corteza cerebral, la respuesta normalmente saldrá también a través de neuronas motoras, a través de los propios nervios raquídeos, por agujeros también situados en el cráneo. Es decir, aquí no interviene la médula espinal. Sí que hay que decir que las sensaciones de la parte izquierda del cuerpo en realidad llegan a las zonas sensitivas de la vista, del tacto, del oído, de la parte izquierda del hemisferio, es decir, al hemisferio cerebral izquierdo, y el ar del derecho o hilar del izquierdo al derecho de la corteza cerebral, del hemisferio cerebral derecho. Es decir, se cruzan las fibras sensitivas del lado derecho al lado izquierdo. ¿Esto dónde ocurre? Ocurre en el caso, tanto en los nervios raquídeos como en los nervios pares craneales, ocurre normalmente en el tronco del encéfalo, es decir, en la base del encéfalo es donde se cruzan las fibras del lado derecho al lado izquierdo. Esto es con las sensitivas, pero también ocurre lo mismo con las motoras. Una vez que se elabora la respuesta, si la respuesta ha sido elaborada en la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, las neuronas motoras que transmiten la información motora a través de nervios raquídeos o craneales se cruzarán también del lado derecho al izquierdo y del lado izquierdo al derecho, también en lo que es el tronco del encéfalo, en la base del encéfalo. Bueno, con esto hemos acabado el sistema nervioso.
También tenéis un gráfico de cómo actúan los actos voluntarios o conscientes en el gráfico que viene abajo en esta página, en la página 111. Y en el caso del dibujo que os he comentado, os lo enviaré por foto. Bueno, como esto hemos acabado ya lo que es las explicaciones del sistema nervioso. Hasta luego.